de que como él había dicho eso antes y él estaba por escribir un libro de la cura del cáncer, pues la gente ha asociado que fue que estos grandes intereses farmacéuticos le ocasionaron la muerte. Hoy es un podcast interesante y estas conversaciones que tenemos es gracias a nuestros auspiciadores, específicamente a la familia de Rosa Reta, el mejor cannabis en Puerto Rico, Rosa Reta. Puedes conseguirlo en todos tus dispensarios de Cleo. Ya no estamos solamente en Guaynabo, ahora estamos en Bayamón, cerca del Costco, por donde está Riviera, y también estamos, por los filtros, y también estamos en Santurce. Ahí en esa calle Serra puedes visitar tus dispensarios Cleo y conseguir el mejor producto de cannabis en Puerto Rico, Rosa Reta. Y también, yo creo que ya cuando esto esté afuera, también voy a estar fuera. Voy a estar regresando de Nueva York o voy a estar en Nueva York. Pero yo voy a estar viajando, yo voy a estar dándome mis vacaciones. Últimamente he estado un poquito despegado del podcast, pero todo está corriendo. Y eso es gracias a la familia de lo virtual. La familia de lo virtual tienen tus empleados virtuales para que te manejen tu negocio y tú puedas descansar mientras tu negocio está corriendo. Todas mis charlas, todos mis eventos, todo eso es gracias a la familia de lo virtual que me prestan estos empleados para yo poder seguir continuando con mi día y ellos me trabajan todas las cosas que yo tengo en mi diario vivir y me mantienen al día. Mira, organizado. Yo no soy una persona muy organizado, pero gracias a mi asistente virtual estoy organizado 24/7. Fernando, ¿cómo estamos? Saludos, gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Esta es una conversación que me interesa tanto porque yo, dentro de cuando uno es pequeño, uno siempre que, o sea, de las aspiraciones que mayormente uno tiene chiquito es como que ser detective. Eso es como que una... Siento que muchos de nosotros cuando chiquitos tuvimos esa aspiración. Y tú lo ejerces. Correcto. ¿Cómo empezaste? ¿De dónde viniste? ¿Cuál fue esa hambre que sacaste sobre eso? Mira, a mí desde chiquito no puedo decir que quería ser detective o quería ser policía, pero me gustaba mucho la ciencia. Y ahora, pues en la investigación, pues he logrado hacer cosas dentro de lo que se conoce como el nivel forense, ¿verdad? La investigación forense. Pero literalmente yo comencé, yo venía de tener un negocio de computadora precisamente. Yo reparaba, ensamblaba computadoras. Ah, ese fue mi primer negocio. Mi primer negocio fue así mismito, reparando computadoras. Y compraba las piezas y las revendía. También. Yo hacía todo eso. Y como para allá, para el 2000, como que vino una debacle, hubieron unos cambios de gobierno y los que trabajamos en eso... como que se nos estaba haciendo difícil vender computadoras y yo era bien fanático de todas las series de televisión, Law and Order, CSI Miami, y yo como que siempre me llamaba mucho la atención la investigación que veía en esos programas de televisión. Y dije, vamos a intentarlo, y un día pues vi un letrero que decía estudia investigador forense. Y me tiré por ahí, fui a la institución y gracias al orientador en aquel momento, que yo venía de trabajar por cuenta propia, me dice, ¿por qué mejor no estudiar detective privado? Y yo le dije, pero es que yo no quiero estar trabajando los casos de infidelidad. Y ahí esa es la ventaja cuando tú vas donde alguien, ¿verdad?, que conoce. Y me dice, ¿pero quién te dijo? Si hay investigadores en compañías grandes, investigando a nivel corporativo, haciendo investigaciones de fraude a los seguros, trabajando casos criminales. Y yo dije, pues vamos a darnos la oportunidad porque realmente siempre había trabajado por cuenta propia. O sea, nunca había trabajado para alguien y en aquel momento ser investigador forense era ir directo a lo que es el Instituto de Ciencias Forenses. Y yo dije, vamos a hacerlo de manera privada y vamos a tratar también de cambiar la imagen. Porque siempre todo el mundo tiene esa imagen que los detectives privados lo que hacemos son casos de infidelidad. Es que eso, por lo menos cuando tú vas por la calle, ahorita, literalmente hoy, me pareció curioso que vi como 6 anuncios de cazadores de infieles. Sí. Y iba a tener esta conversación que yo digo, wow, la simulación funciona de manera misteriosa. Pero sí es como que la norma. Y no es como que lo más que se pide en el mercado tampoco. A mí no, pero hay compañeros que se han dedicado, que ese es su nicho, tú sabes, dentro de... Que es un nicho grande, me imagino, sí, ¿no? Bueno, cuando yo empecé, yo hacía 3 y 4 casos a la semana, o sea, ¿me entiendes? ¿Y cómo son esos casos? O sea, ¿va la esposa con ya la evidencia o tiene como que... Perdón, no sé si es esposa o esposo. Mayormente son las esposas, ¿no? Mayormente son las esposas, pero
durante el transcurso de estos 20 años, en un momento dado, como que yo empezaba a ver de ambos lados. O sea, veía tanto hombres que querían investigar mujeres como mujeres que querían investigar hombres. Pero al principio sí, siempre eran las mujeres que llamaban. Y siempre he dicho que las mujeres tienen una intuición femenina y nosotros, ¿verdad? Los hombres somos bien descuidados cuando caemos en ese tipo de relación. Porque el hombre, yo notaba que se descuidaba. Rápido agarraba mano, besaba a la persona en cualquier lugar, mientras que las mujeres eran más recatadas y se me hacía más difícil lograr pillarla en, como dicen en la calle, en la pifia, siendo infiel. Pues mira, eso es curioso que me lo digas porque no sé qué estudio es. Voy a buscarlo, a ver si lo puedo poner aquí. Pero hay un estudio de comportamientos entre hombres y mujeres y en kindergarten o en una escuela era... No sé en qué grado estaban. Pero estaban viendo cuál era la relación entre los hombres y entre los nenes y las nenas y se dieron cuenta que los nenes son más agresivos y como que tienen mucha pelea entre ellos físicamente. Y son más bruscos y son más expresivos con su físico. Las mujeres no eran más recatadas. Pero cuando fueron a investigar, empezaron a hablar entre ellos, se dieron cuenta que había más chisme entre las mujeres, entre ellos callados, que peleas realmente en que tendrían los hombres. Las mujeres desde pequeñas saben cómo, o sea, están peleando entre todas, pero es como que behind the scenes. No lo estás viendo y no lo están proyectando también. Y me tiene sentido también en eso cuando están en esas relaciones de infidelidad, se recatan más bien por la sociedad como las oprime que cualquier otra cosa que los hombres. Sí, y hay que decirlo, vivimos en una sociedad machista, ¿no? Pero yo siempre he pensado... Y esto es lo que se ha comprobado. Las mujeres son bien emocionales. Y esa emoción yo creo que es la que hace que esa intuición sea más perceptiva tal vez que de los hombres, que somos más visuales, tal vez más carnales, nos fijamos más en el cuerpo. La mujer tiene que ser como más emocional, más sentimiento envuelto. Y yo creo que eso es lo que las hace que tengan esa intuición femenina que cuando venían donde mí, ya sabían. Ya sabían. Lo que pasa es que no tenían el video, no tenían la foto, no tenían un beso, una agarra de mano, pero ya ellas iban viendo el comportamiento en el hombre y les decía como que él está raro. Y cuando vienen donde ti, ya muchas veces yo te diría que como el 80-85% de las veces ya las mujeres saben lo que está ocurriendo. ¿Y te han venido casos como que lo sospechan y no es verdad? Han habido casos. Pero bien mínimo. Pero bien mínimo. Bien mínimo. Porque tuve casos en aquella época, cuando yo empecé en el 2005, donde la persona estaba empezando, como quien dice, a fallar. Y la mujer como que se daba cuenta y como que interceptaba porque veía el comportamiento extraño. Y cuando yo empezaba a investigar, lo que notaba era efectivamente eso. Que a lo mejor salía con una persona, pero no se estaba... ni besando, ni involucrando. Parecía como que estaba comenzando la situación. Y la mujer ya lo iba viendo extraño al marido, al esposo. Ya, sí. So, era como que estaban empezando antes de... Exactamente. Ya lo estaba capturando. Qué interesante. Ya, a mí siempre me ha parecido curioso cómo hay un mercado grande aquí en Puerto Rico de esos detectives privados. Pero no me lo imaginaba como que en la parte corporativa ni en la parte de... Sí. Mira, todas estas grandes empresas tienen una división de seguridad. De evitar el fraude interno dentro de las compañías. Y al tener esa división de fraude, las personas que manejan esa división, los gerentes de seguridad, todos, la mayoría, todos tienen su licencia de detective privado. Porque el detective privado es la licencia base para tener una compañía de seguridad también aquí en Puerto Rico. Tú no puedes tener una compañía de seguridad si no tienes un principal funcionario ejecutivo que tiene la licencia de detective privado. Y en muchas ocasiones ese principal funcionario ejecutivo es el dueño de la compañía o el detective que hace las investigaciones. Ya. Y esa es la norma aquí en Puerto Rico para las compañías de seguridad. Entonces tú ves todas estas grandes manufactureras, farmacéuticas y grandes centros comerciales. Ellos tienen su división de seguridad porque siempre hay robos internos, hay fraude entre los empleados también, que a veces cometen fraude y todo eso se investiga.
Y la persona que tiene la licencia tiene la capacidad y el conocimiento que requiere Puerto Rico bajo las leyes de Puerto Rico, porque yo soy detective privado y sí, soy detective privado internacional, pero tengo que conocer las leyes de donde yo opero y eso te lo da la licencia de detective privado de Puerto Rico. Si yo quisiera abrir oficina, por ejemplo, en Nueva York, tengo que sacar la licencia de Nueva York y tengo que coger los estudios de Nueva York para poder tener oficina en Nueva York. Ya. Entonces, no hay como... ¿Qué técnicas tú has desarrollado con el tiempo? Que tú puedas compartir. Yo sé que la de los ojos es bastante clásica, que si tú estás mirando para cierto lugar, estás mintiendo. Claro. Pero no hay otras más sutiles que ya con el tiempo y la experiencia ya puedes detectar. Mira, como para el 2010 yo empecé a notar, pues yo hacía mucho, en el 2005, del 2005 al 2010 yo trabajé muchos casos de infidelidad y casos pequeños, pero ya en el 2010 empecé a trabajar casos de fraude y yo hacía muchas entrevistas que se convertían en interrogatorios y yo hablando con la gente yo notaba como que cosas en su lenguaje corporal que me llamaban la atención y me dio por estudiar el lenguaje corporal y entender un poquito más qué es lo que ocurre. Y entonces ahí descubro toda esta gama donde uno puede, haciendo ciertas técnicas, entender ese lenguaje corporal para saber qué la persona siente. Y esa es una de las técnicas que yo más utilizo cuando hago entrevistas e interrogatorios, que es mucho de lo que hacemos ahora. Podemos hacer un ejemplo aquí de preguntas, maybe. Me puedes hacer unas preguntas... Yo te voy a decir si son verdad o son mentiras, pero te las veo como que... Claro, como te digo, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que tener una línea base. Yo necesito crear empatía contigo. Por eso tú ves que cuando se hace una entrevista o un interrogatorio, hay un salón designado para eso y la persona se sienta en una posición que la cámara lo coge. No sé si has visto en la televisión las series reales de esto. Y uno puede ir viendo cómo los detectives vamos creando empatía, a qué tú te dedicas, en qué tú trabajas, mira, tienes familia, tienes... Es como venta realmente, porque cuando tú estás vendiendo tienes que buscar si ves una foto del gatito, yo tengo un gatito y me gusta, correcto, y romper ese barrier. Exactamente. Para que puedas hablar bien. Diste en el clavo. Entonces, después que tú creas esa empatía que dura como 20 minutos, entonces tú empiezas a hacer las preguntas clave. Mira, vamos a hablar sobre el robo que ocurrió anoche, que tengo personas que dicen que te vieron allí. Y ahí la persona que está en una posición cambia de posición, se puede volver a la defensiva, se puede volver nervioso. Y todo eso nosotros lo analizamos y vamos haciendo preguntas. Y vamos leyendo el lenguaje corporal de la persona para dos cosas. Para saber si se incomoda y me miente o qué emociones ocultas surgen en el rostro de la persona. Son 7 emociones básicas. Te voy a mencionar, por ejemplo, sorpresa, miedo, disgusto, desprecio. Esas son algunas, felicidad. Y cuando yo le hago una pregunta, si la persona me hace un gesto de desprecio, pues ya yo más o menos voy entendiendo y creando más empatía de lo que él está sintiendo para saber cuál sería mi próxima pregunta. En muchas ocasiones, mira, una de las cosas que lo acabas de mencionar, los ojos nos dicen mucho. El 80% de las personas, cuando yo estoy hablando con ellos, cuando los ojos se van para arriba y se van para este lado, que es la derecha mía, que viene siendo la izquierda tuya, significa que la persona está pensando, recordando un hecho. Y cuando se van para arriba y para la izquierda, significa que están analizando, creando o mintiendo. Cuando las personas crean algo en su mente, hay un grado de que la persona te pueda mentir. Y eso es básico. Y funciona en el 80% de las personas. O sea, tenés un 20% que lo tiene a la inversa o no lo hace de esa manera. Hay personas que yo le puedo hacer una pregunta de recordar y en vez de irse para arriba, hacen así, como que se van para abajo porque... Y esa base yo tengo que tenerla. Si yo no tengo la base, yo no puedo utilizar las técnicas. Y ahí es donde se complica la situación. Y tú tienes que saber llevar a la persona. ¿Qué técnica tú dirías que sería como que algo que todo el mundo puede usar para detectar que alguien le esté mintiendo? Aparte de esa, una técnica que haya que todo el mundo... Mira, en la mayoría de las ocasiones cuando las personas te mienten, lo primero que hacen es que se hacen la víctima. Eso es lo primero, se hacen la víctima, evaden la mirada. Lo otro que también en muchas ocasiones, y esto yo lo doy en un taller en un curso que yo doy de lenguaje corporal y microexpresiones, hay 2 maneras de negar las cosas. Tú puedes negar los hechos con una negación,
pero también lo puedes negar de justificación. Cuando las personas se justifican, están mintiendo. En la mayoría de las ocasiones, las personas que se justifican de un hecho están mintiendo. Cuando tú lo niegas de plano, se da a entender que es verdad, según los estudios, ¿verdad? Y que se ha hecho sobre esto. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, tú estuviste ayer en el centro comercial donde asesinaron a fulano y tú me dices, no, yo no estuve allí. Pero si tú me dices, no, yo no estuve allí, ¿para qué yo tenía que ir para allá? Yo no tenía razón para estar allí, yo no estaba allí. ¿Por qué tú dices que yo estaba allí? ¿Y por qué yo voy a hacer eso? ¿Por qué yo voy a hacer eso? Cuando las personas, eso es justificarse. Cuando las personas se justifican, hay una gran probabilidad de que te está mintiendo. Cuando la persona tú le preguntas, ¿tú asesinaste a fulano? No, yo no lo hice. Jamás lo hice. Pues ya tú sabes que la persona hay un gran grado de que te está diciendo la verdad. Entonces, cuando tú obtienes esos resultados y nos vamos a la calle a seguir investigando y preguntando y analizando, tú descubres que la persona te está diciendo la verdad. Y si yo puedo, porque yo puedo entrar también, teniendo este conocimiento, yo puedo entrar en un estado de, si tú me preguntas, ¿asesinaste a alguien? ¿O a X personas? No. Si me voy se hace más complicado entre menos información te dé, ¿verdad? Sí, se hace más complicado, pero ahí entra la experiencia del investigador, porque nosotros podemos hacer preguntas en círculo. Yo te hago una pregunta directa, te hago 2 o 3 preguntas y regreso otra vez y te vuelvo y te hago la misma pregunta de una manera diferente. Y eso te puede tomar de sorpresa y entonces ahí te puedo coger con la guardia abajo. Ya. Sí, es como que darle el clavo hasta que eventualmente saque... Exactamente. Y a veces, por ejemplo, en el caso de la policía, agentes del FBI que utilizan estas técnicas, agentes de la CIA que utilizan estas técnicas, ellos te pueden mentir. Te pueden decir, mira, yo tengo aquí una huella tuya en el cuchillo que utilizaron para asesinar a fulano en el centro comercial. Y lo primero que te va a pasar es que si no lo hiciste, te vas a sorprender. Y está en mí detectar esa microexpresión tuya de sorpresa. Tal vez te echas para atrás. Te puedes echar para atrás porque te da sorpresa o te puedes echar para atrás porque te cogieron. Y el policía o el agente federal te está mintiendo, porque ellos te pueden mentir, pero tú no les puedes mentir a ellos. Sí, sí. En el caso del privado, como yo, es un poco diferente. O sea, realmente yo no tengo el poder que tienen los agentes de ley y orden cuando investigan. O sea, nosotros los investigadores privados, cuando hacemos este tipo de investigación, apelamos mucho a las emociones de la persona para que nos ayude en la investigación. Y si esa persona es sospechosa, yo tengo que aprender a diferenciar qué me hace pensar que es sospechoso versus que es un testigo. Un poquito complicado. Sí, porque sospechoso es difícil detectarlo cuando tienen muchas personas que estuvieron presentes también en ese evento. Correcto. Es como que... O buscar un sospechoso cuando no hay nadie también se hace más complicado. Es más complicado, seguro que sí. Quiero hablar de los casos que has trabajado. Y obviamente yo creo que estos son los más populares de todos. Quiero abarcarlo lo más general posible, pero hay uno que me... Está Rolandito, que vamos a hablar de ese. Yo sé que a todo el mundo le encanta Rolandito. Pero el de Frank Suárez. Correcto. Para mí ese hombre siempre fue fascinante porque mi abuela me tenía todos los libros de él como que en toda su casa. Seguro. Y para mucha gente, cuando yo fui creciendo, él era como un profeta, prácticamente en el sentido de que lo que decía Frank Suárez, ¿no? Frank Suárez lo dijo y es verdad y cambió muchas vidas. Yo creo que este cult-like following de mucha gente. Sin embargo, su muerte fue como que bien inesperada y con muchas incógnitas que pasó. Claro. Tú fuiste detective dentro de ese caso. Sí. Cuéntame de ese caso. ¿Qué fue encontraste? ¿Se suicidó? ¿Se mató? ¿Lo mataron? ¿Qué pasó ahí? Es interesante. Frank Suárez, tuve el placer de conocerlo muchos años atrás, porque me había ayudado también para la situación de bajar de peso. ¿Tú me entiendes? Era un gurú y como tú dices, ¿sabes? Todo el mundo lo conocía. Y yo no sabía el alcance, cuando empecé en eso, en la investigación del caso, yo no sabía el alcance que él había tenido en Latinoamérica. Yo pensaba que era Puerto Rico. De repente
nosotros, y digo nosotros porque tengo que agradecer a un youtuber que es Don Goyo, no sé si lo conoces. He visto su contenido. Pues Sí. yo empiezo a trabajar este caso con él. Él desde su plataforma, porque él no enseña su rostro, pero yo era el que estaba, como quien dice, en la calle investigando. Y esto lo hicimos de manera privada, ¿verdad? Para descubrir un poquito más qué era lo que le había pasado a Frank. Y es sorprendente porque él había mencionado esas palabras, que la gente que encuentra la cura del cáncer, de alguna manera sospechosa, se caen de edificios. O el avión estrella. O el avión estrella, o todo ese tipo de teoría conspirativa, que es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Y yo puedo entender eso. Ahora, una vez yo entro al caso que empiezo a investigar, uno va descubriendo ciertas cosas que estaban pasando en la vida de Frank Suárez. ¿Sabes? Él estaba envuelto en Scientology. No sé si sabes lo que es. Sí. Inclusive, él era... Para los que no sepan qué es Scientology es una religión prácticamente que se basa en lo que es la ciencia y adoran a la ciencia prácticamente. Tiene mucho que ver con la dianética. Aquí hubieron unas oficinas en la Avenida Piñero que él era el dueño de esa oficina. O sea, el registrar la oficina era él. Y entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Que él está en Scientology y es una de las personas más altas en Scientology a nivel del mundo. O sea, estamos hablando que ahí está Tom Cruise en Scientology. Estamos hablando que esas personas donan 600,000, 700,000, $1,000,000. Y Frank donaba a Scientology. Y ellos están vistos... Y esto tiene que tener cuidado como uno dice las cosas porque yo tuve mucho miedo en ese caso. Te tengo que ser bien honesto. Porque el que no sabe lo que es Scientology tiene que ver el documental de Leah Remini, que ella estuvo dentro de Scientology y todo lo que hacen esas personas cuando tú no sigues la norma de ellos, cuando tú no sigues lo que ellos quieren. Mucha gente dice que es un culto, que es una secta. Así que, pues, en ese aspecto, pues, hay que ver, ¿verdad?, cómo la gente lo percibe. Yo lo que siempre exhorto a la persona que busque información para que entienda qué es lo que hay con Scientology. El caso es que Frank Suárez fue bien reconocido en toda Latinoamérica. Cuando yo empiezo a investigar, a mí me empieza a llegar diferente tipo de información. Inclusive tuve la oportunidad de ir a la escena donde él se lanza. Porque él... ¿Se lanzó? Él se lanzó. Él se lanzó y eso es lo que la gente no quiere entender. La gente vive de la teoría conspirativa de que como él había dicho eso antes y él estaba por escribir un libro de la cura del cáncer, pues la gente ha asociado que fue que estos grandes intereses farmacéuticos le ocasionaron la muerte. Y la realidad es que él se lanza al vacío. ¿Y cómo tú puedes determinar con certeza de que él se lanzó? Mira, hay un montón de factores envueltos. Primero, cuando dicen que él se lanza, yo sabía en el edificio que él vivía. Y para mí era prácticamente imposible que él se hubiera lanzado hacia afuera. Porque cualquier persona que estuviera pasando por la Avenida Piñero aquí en Puerto Rico hubiera visto a alguien lanzándose. Y no me hacía sentido que en esta era digital no hubiera un video, porque hoy en día hay videos de asesinatos, de robos en todos lados. Y no había un video sobre eso. Y entonces empezamos a investigar y lo que descubrimos es que el edificio tiene un patio interior con unos pasillos que tienen unas jardineras y que tú, si te paras en esas jardineras, o sea, si brincas, pasas las piernas por encima de la valla, tú te puedes parar en la jardinera que está dentro del edificio y brincar hacia adentro del edificio. Y por eso es que tú vas descubriendo eso. Descubres que el elevador tiene cámaras, pero solamente tiene cámaras hasta la salida. O sea, no hay cámaras en el pasillo. No hay personas que estuvieron allí antes ni después. Él salió a pasear sus perros. Regresó, dejó los perros. ¿Y se tiró? Se paró en la jardinera y se tiró. Como si estuviera todo planeado. Como si estuviera todo planeado. Pero aquí entra la parte de Scientology, porque ese es una... Pero él sacó sus perros y se tiró. Sacó sus perros, los sacó a pasear. Después que los sacó a pasear, regresó... ¿Y hay pietaje de esto público o no?
Sí, bueno, yo no lo vi, pero lo hay porque hay cámaras en el edificio, en las áreas comunes, de cuando tú entras y sales del edificio. ¿Ves? Acuérdate que yo hago una investigación de una manera independiente, pero también la policía realizó su propia investigación, la policía de Puerto Rico. ¿Qué es lo que yo descubro? Que una cosa es la parte de Scientology, donde tú le puedes meter todo eso que es Scientology a lo que él pudo haber hecho. Una de las cosas que la gente tiene que entender es que cuando él salta de la jardinera interior hacia adentro del edificio, él salta hacia una fuente de agua. Él había llegado al tope más alto en Scientology, que creo que era OT7, OT8. Y ya lo que venía era conocer qué hay después de eso. Y a mí me parece bien extraño y a muchas personas que él haya brincado hacia una fuente de agua. En muchos lugares y en muchas religiones y en muchas sectas y cultos, los cuerpos de agua o las fuentes de agua son portales para entrar a diferentes tipos de pasar a diferentes planos de vida. Sí. ¿Ves? Esa es una de las partes que tú pudieras pensar. Él llegó a lo más alto, ¿qué le quedaba? Pues le quedaba pasar a lo próximo. Y lo próximo no era en este plano terrenal, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es que yo crea en esto, ¿verdad? Pero son las cosas que yo me fui encontrando mientras estábamos investigando, pues yo tuve acceso a la escena donde ocurrió. No el día de los hechos, pero pude entrar y ver el pasillo, retratamos el pasillo, retratamos la fuente, retratamos la jardinera, retratamos unas marcas que vimos en una pared que había en el pasillo. O sea, ¿tú me entiendes? O sea, yo tuve acceso al área y es bien importante como investigador que tú visites el área. Te voy a dar un ejemplo, el caso de Jensen. ¿Te acuerdas del caso de Jensen? Todo el mundo veía el video y esa marina, ese puerto de la marina donde ocurrieron los hechos, se veía enorme. Porque el tiro de la cámara era bien abierto y tú veías y tú decías, wow, qué grande. Pero cuando tú estás allí, eso es bien chiquitito. La gente estaba apiñada, estaba bien cerca uno del otro. Y por eso es importante visitar la escena, para tú entender la perspectiva del lugar, porque no es lo mismo por la cámara. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Frank? Nosotros tuvimos acceso a todo eso. Lo otro también es que no habían heridas, no había nada defensivo, como si a él lo hubieran obligado y él tuviera que tratar de forcejear para evitar la caída. Y te explico por qué. Y esto uno lo aprende, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Si a ti te empujan para que tú te suicides, que cuando tú vas cayendo, tú vas a hacer una de dos cosas. Tú vas a tratar de detener la caída. Si te tiras de frente, tú vas a tratar de ¿qué? De poner las manos para tratar de evitar la caída y alejar ¿qué? Tu cuerpo de la caída. Fran no fue así. Fran se paró en la jardinera, puso las dos manos aquí a los lados y brincó así. Sin hacer ningún mínimo esfuerzo. Sin tan siquiera abrir las piernas. Nada. ¿Y cómo saben eso? Por el forensic del cuerpo. Forensic report cuando él llega, por el reporte forense, cuando a él se le rompieron todos los tobillos, las rodillas, el hueso los huesos del fémur terminaron arriba de la cadera, acá arriba, o sea, debajo de los brazos. O sea, él cayó literalmente como si él hubiera querido brincar. Y jugando abogado del diablo, porque me imagino que como hay detectives para resolver casos corporativos y fomentando más la teoría de conspiración, ¿pudieran estas farmacéuticas contratar a alguien para que parezca lo más posible a que él se suicidó? Si quieres jugar la teoría del diablo, sí. Lo que pasa es que normalmente la persona que se va a suicidar... Ahí déjame ver si te puedo dar un ejemplo. ¿Te acuerdas de las Torres Gemelas? Hay una persona que en las Torres Gemelas se suicidó y se tiró de cabeza, con las dos manos atrás. Esa persona se quería suicidar. Cuando las personas a ti te obligan o te están forzando a tirarte, van a haber señales de lucha o señales de evitar la caída. No hay nada de eso. No hay nada de eso. En el caso de Frank. Ahora, hay otro punto que no hemos tocado. Frank estaba sumido en una profunda depresión. Y eso a veces la gente no lo cree. Y la realidad es que sí. Esto yo lo expliqué en un video de 2 horas.
Y la gente tiene que ir a ver ese video. Está en YouTube. Tienen que ir a mi canal de YouTube, Fernando Fernández, investigador privado. Y ver ahí el video de las 4 teorías que ocasionó que Frank Suárez se quitara la vida. Algo se llama así, las 4 teorías. Es donde hicimos como 5 o 6 videos. En el último video es donde mejor se explica. Frank Suárez tenía varios negocios. Y estaba haciendo unos negocios en México. Y esos negocios en México, él tenía un socio que literalmente se le quedó con todo. Y él lo perdió todo. Todo lo que era México, si más no me equivoco, todo lo que era de México y todo lo que era de la Universidad del Metabolismo. Él solamente se había quedado con lo que tenía en Puerto Rico después de todo lo que había construido. Y eso él lo pierde porque él entra en una disputa con otros de Scientology porque se habían hecho socios. ¿Qué pasa? La gente de Scientology, cuando tienen problemas, no resuelven las cosas en los tribunales. Resuelven las cosas en Scientology. Y Scientology había determinado que Frank tenía que entregarle eso a la otra persona. Y él pierde literalmente la mitad de lo que es todo el imperio que él había creado. Y esa puede ser una razón. Pierdo todo y a la misma vez me decepciono de esta religión de culto o esto que yo practico porque cogieron lo que era mío y se lo dieron a esta persona. Tú rompiste la identidad de una persona prácticamente. Lo que él ha construido en su carrera y lo que ha construido espiritualmente está en juego ahora mismo y está rompiendo la identidad de quién es Frank ahora, para qué todo esto que estoy haciendo. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente tampoco que no me creen que estaban en Scientology porque Frank era una persona bien espiritual. Y hay gente que... Pero los Scientology son ateos. Sí. No se trata de que sean ateos. Es que ellos tienen un líder. Exacto. Y lo que diga el líder Es lo que hacen. es lo que se hace. Y ellos son bien grandes en Florida. En California ellos tienen Ellos utilizan hasta detectives para seguir gente que... por eso es que habla mal de ellos o dice cosas que ellos entienden que está mal y los siguen y los acosan. ¿Entiendes? En un momento dado yo haciendo esto... O sea, yo tengo mi portación de alma, yo tengo lo mío, ¿verdad? Para protegerme por el... ¿Te sentiste amenazado? Sí. En un momento dado yo temí por mi vida. En un momento dado yo temí por mi vida. Investigando a Frank Suárez. Investigando ese caso. Yo llegué a pensar que a mí me estaban siguiendo y yo tuve que usar técnicas para evadir si me están siguiendo o no, porque yo sentía la presión de la investigación en un momento dado. Porque mucho de lo que yo encontré no le va a gustar a Scientology como tampoco le gusta a sus seguidores. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad o que le digan lo que yo encontré que no va de acuerdo. O sea, al sol de hoy, esos videos todavía cogen un montón de views. Porque la gente... Y los comentarios son, no, eso no fue así. No, él lo suicidaron. No, a él lo mataron. Es imposible que él haya brincado. Eso fue lo que reflejó la investigación. Inclusive la policía de Puerto Rico, que la cerró más rápido que yo, la policía de Puerto Rico determinó que él se suicidó. Ahora, la familia no te va a aceptar nada de esto. ¿Qué piensa Porque la familia? La familia también está en Scientology. Ya. Y ellos no van a hablar mal de Scientology. Pero ellos piensan que se suicidó. Ellos lo que le dijeron a la policía fue que él estaba sumiso en una depresión, que lo habían llevado al médico, y miren cómo yo hago, ¿verdad? Lo habían llevado al médico, que la realidad no es que lo llevan al médico, es que lo llevan a Scientology. A un médico de Scientology, mi hermano. Ellos no... Ajá, sí. Dale, exacto. Y que ellos... y que se había suicidado. O sea, y la familia sí determina que se suicidó porque estaba deprimido. Pero pueden haber esos dos factores. O sea, porque para mí es muy sospechoso que él haya brincado hacia una fuente de agua. Sí, lo de la fuente de agua me tiene mucho sentido que haya tenido con un aspecto de religión porque está en tu... Tú sabes que tú te vas a suicidar, estás en tu último momento, te vas a aferrar. Independientemente hayas tenido esa mala experiencia con esa religión, te vas a aferrar al conocimiento espiritual o a esa creencia que tú tienes en ese último momento. Pero algo que falta aquí dentro de esa historia es que, ok, él está escribiendo un libro. Uh-huh. ¿Qué pasó con ese libro? Nunca salió. Nunca, pero
encontraron ese... No, la familia nunca mencionó nada. La familia hizo una conferencia de prensa por internet porque yo no sé si lo saben, pero él era un gran youtuber. Sí, O sea, yo creo que fue el primer youtuber de Puerto Rico que tenía millones de views y tenía las placas de YouTube de suscriptores de 1 millón, de 100,000. O sea, él tenía todo eso. Y dicen que él tenía, y creo que es así, que él había dejado videos grabados como para 2 años. O sea, desde que él fallece, había tanto pietaje que podían hacer 2 años de cosas nuevas. Al sol de hoy todavía salen videos de Fran Suárez como si él estuviera vivo. O sea, y a la gente le llega y la gente lo sigue y hay gente del sol de hoy que tampoco sabe que él falleció. ¿Crees que Scientologists maybe no? Y ahora estoy yo cagado con lo que vaya a decir. Te lo dije. Pero está bien, tranquilo, que yo también tengo lo mío. ¿Tú crees que ellos hayan forzado a Frank a suicidarse? No. No. Para mí es más... Porque no lo trataron muy bien, que digamos, tampoco. No. Para ser tan alto grado, pienso yo. Y yo todo esto lo descubro porque conocí a un amigo del argentino que me contó todo en confidencia. Y me lo explicó de A a la Z. Y cuando yo lo corroboré, yo dije, wow. O sea, cuando yo lo corroboré, yo no lo podía creer. Esto ocurrió. Entonces, yo sí puedo pensar que él estaba sumido en una profunda depresión. Pero también cuando lo investigo, yo veo que él ha llegado al nivel más alto, que ya no le queda nada. Pasan 2 cosas. O quiero pasar al próximo nivel, o lo que descubrí, después de tantos años en esta religión, era una falsa. Y me decepciono. O sea, están esas vertientes. Lo que pasa es que, pues, ya hay... Sí, hay que preguntarle a él. No hay otra break, no hay break. O tal vez tratar de ir más profundo con la familia, pero la familia no va a hablar del tema. Inclusive yo me acuerdo que ellos sacaron un comunicado que literalmente lo que parecía era que me mandaban a callar a mí y a callar a Don Goyo. O sea, literalmente. Y entonces, te digo, yo a veces trabajando el caso, bueno, yo andaba con mi laptop para todos lados y no la dejaba en ningún lado y siempre me bajaba con ella y estaba typeando y todo lo que me ocurría siempre lo typeaba, lo subía a la nube y se lo mandaba a 2 o 3 colegas que tengo por si acaso me pasaba algo, porque yo sentí en un momento dado que a mí me estaban siguiendo. Y entonces a eso tú lo sumas, la mente es bien poderosa. Yo quiero que todo el mundo sepa, la mente es bien poderosa y cuando puede ser que me haya sugestionado como puede ser que me estuviera pasando. Que yo empecé a usar técnicas que yo conozco para saber si me estaban siguiendo personas. Nunca encontré a nadie, pero yo sentía y percibí en ocasiones que a mí me estaban velando. Entonces empiezas a ver los documentales de Leah Remini, que es el que te menciono ahorita, y tú ves cómo ellos operan y contratan otros detectives privados para que te sigan. Y en esto hay abogados, hay médicos, hay gente de alta jerarquía, gente de alto poder económico en esto, en Scientology. O sea, esto no es algo de clase baja, o sea, esto es ni de clase media, media alta, no. Aquí hay gente que tiene, o sea, gente que dona $500,000, $700,000 a esto, a Scientology. Sí, son personas pudientes que tienen influencia monetaria y muchas veces de los políticos también están dentro de Claro, entonces yo estaba haciendo todo esto, número 1 por Frank, porque lo conocí. O sea, llegué a interactuar con él. O sea, Pero eso fue una decisión tuya, no fue que te llamaron. No, eso fue una decisión mía y lo trabajé, como te dije, con Don Goyo. Dijimos, mira, Goyo, tú que estás allá, la información que a ti te llegue, házmela pasar, que lo que yo encuentro yo te lo hago pasar. Y entonces de ahí yo me voy a tirar a la calle y vamos a tratar de ir a la escena, vamos a ver qué es lo que hay, vamos a comparar. Y entonces yo también empecé a recibir confidencias. Y la gente me llamaba. Y yo recibí 2 confidencias bien importantes. Uno de una persona que era ex Scientology, que ya no estaba en Scientology, y conoció a Frank y me contó todo lo interno de Scientology. Más conocí a este otro socio. Así que tú sabes que él era
De los altos. Sí, porque te iba a preguntar cómo... No, y empezamos a usar técnicas de investigación en el Internet, Google Docs y Google Hack, y empezamos a encontrar un montón de información que no sabíamos de Frank. Encontramos fotos de él en un crucero de Scientology que habían donado $750,000. El hijo de él había donado también $500,000. So Frank donaba grandes cantidades. Estoy hablando que yo calculé $1,750,000 en 2-3 fotos que encontramos. Fotos de él cuando empezó en Scientology al principio. O sea, encontramos un montón de información. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿No sabes? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvo él? En Scientology. Bueno, estuvo un montón porque él subió a OT8 y él era como quien dice el líder máximo en Puerto Rico, uno de los más grandes en Puerto Rico. O sea, él llevaba años. Eso estaba ahí desde los finales de los 80, 90, estaba esa oficina de Dianética, que eso era lo que te llevaba después a Scientology, el libro de Dianética. Me parece fascinante tanto esto. Es súper interesante. Me encanta tanto fucking Y yo sé que, como te digo, va a tiempo. Yo trabajo un montón de casos y el archivo de aquí como que... O sea, a veces empiezo a hablar y me vienen cosas a la mente, pero sé que probablemente hay cosas que ahora mismo no me recuerdo. Pero si yo viera el expediente, pues yo tengo un expediente, yo puedo tratar de volverme a acordar de todo. ¿Él vivía solo? Él tenía a su esposa, tenía una ex esposa, tenía a su mamá que vivía en el mismo condominio. Ahora mismo yo no me acuerdo si él subió y dejó los perros con su mamá o subió y le dejó los perros en su propia casa, porque su mamá vive en el mismo condominio donde él vivía, que es ahí, en un edificio ahí en La Piñero. Cuando tú pasas el Departamento de Justicia y el Tribunal Apelativo, está a la derecha en la salida cuando tú vas como para Bayamón o para Cagua. Ahí está ese edificio bien alto. Ya. Y de ahí, y a mí no me hacía sentido que él se hubiera lanzado. ¿Cuánto fue la altura desde donde se lanzó? No sé si fueron 6 o 7 pisos. Ya. O 9, porque el edificio tiene como 11, 12 pisos. Sí, no, 9 es mucho. Pero yo creo que pudiese... ¿Cuántos años tenía Frank? 50 alto, 60, ¿sabes? Más o menos lo que... No, 50 no, 60, 70 tenía que haber tenido Frank. Y Frank se cuidaba, o sea, Frank... No, o sea, por el de metabolismo, cabrón, tiene que cuidarte. O sea, era una cosa que... Y es que nadie lo cree. Yo mismo no lo creía. Esa es una de las razones por la cual tanto yo como Don Goyo dijimos, vamos a investigar esto, vamos a ver qué es lo que hay. Porque no lo podíamos creer. Yo estaba en el mismo barco que está todas las personas al sol de hoy. Y me escriben en los comentarios en YouTube, en Facebook, o sea, y me escriben y no lo creen. Fernando, estoy corto de tiempo y quiero hacer el de fucking Rolandito. Pero podemos hacer un segundo. Podemos hacer una segunda, definitivamente. Seguro que sí. Frank, como quiera, creo que hay muchas cosas que desean pagar, que a mí puedo hacer una parte 2 también de Frank y traer esos temas. Me parece curioso eso de Scientology y eso sabía que estaban ellos. Frank fue una eminencia en todo lo que era la salud. O sea, y él buscaba la manera de que todo fuera natural y que tú usaras ciertos productos que ellos mismos garantizaban la pureza de ese producto. Y parte por ahí es que empieza el problema en México, porque él cuando se asocia con esa persona empieza a cambiarle los ingredientes. O sea, me estoy acordando de un montón de cosas, pero... Y Frank era como el autor, o el autor no... De varios libros. Pero de los productos, él era el que los creaba. Sí, o sea, el research era de él. El research y la manufactura era de él. Y al asociarse con esa persona de México, la persona de México empezó a utilizar, si más no me equivoco, empezó a utilizar ciertos, por así decirlo, químicos o compuestos que no eran la misma pureza que él quería en sus productos. ¿Qué pasa? Ya se había asociado y ahí entra la disputa que él no quiere tener más... O sea, él no quiere con ese socio y lo quiere sacar. Y ahí, como los dos eran de Scientology, van allá a Scientology en Florida. Y allá en Scientology en Florida determinan que le tienen que dar eso al de México. Y eso te lo dijo el confidenciante de... Eso me lo dijo en confidencia. Y que, by the way, hace como 6 meses, 8 meses, me llamó para saludarme otra vez. Mira, Fernando, fulano. ¿Hace cuánto fue que te investigaste este caso? 2 años, 3 años. Ya. Que Frank se suicidó, sí. ¿Y te llamó el muchacho otra vez? Me llamó, es un señor mayor. Ya. Que lo conoció y me dijo, Frank era mi hermano. Y Frank me había contado que a esto le estaba pasando. Y esto era lo que le iba a hacer. Y todo él me dijo, yo te voy a contar todo. Y yo lo corroboré. Y era cierto. Era cierto. O sea,
me acuerdo que inclusive, si más no me equivoco, los productos de Fran tenían una certificación en México y estaban a punto de perderla porque no estaban cumpliendo con ciertos parámetros en los productos. O sea, te digo, o sea, yo verifiqué en ese momento lo más que pude. Yo verifiqué en ese momento lo más que pude dentro de mis capacidades como investigador privado e investigador forense. Porque también se hace un estudio de dónde ocurrieron los hechos, la altura, en dónde cayó, cómo cayó, qué parte del cuerpo. O sea, vuelvo y te repito, o sea, cuando a ti te obligan, no es lo mismo como cuando tú quieres. Cuando tú quieres, tú te vas a dejar caer. Como te mencioné en el caso de las Torres Gemelas, alguien se tiró de cabeza con las manos atrás y no hizo ningún esfuerzo por detener la caída. Pero yo he escuchado que cuando tú te tiras de un edificio, o sea, tu cuerpo, cuando está llegando, o sea, inconscientemente, ese flight or flight sale y tratas de sobrevivir. El fight or flight. Ajá. Eso es pelea o huye. O huye. Aún así, las personas que se quieren suicidar, que ya están decididos, no hacen nada para evitarlo. Ese fight or flight no ocurre porque ya mentalmente se prepararon, ya se decidieron y se lanzan al vacío. Pero el que lo obligaron o el que se resbaló, va a ocurrir el fight or flight. Pelea o no pelee. ¿Qué pasa? No hay ningún indicio de que a él lo hayan obligado, de que él haya peleado, de que haya evitado la caída. Hay gente que cuando se va a suicidar, que se van a pegar un tiro en la cabeza, hace un hesitate y en vez de salir el tiro como es, sale y lo roza. Porque la persona no estaba completamente decidida. Pero cuando la persona está decidida, lo hace. Y el tiro se lo da. Y lo mismo ocurre cuando una persona se va a suicidar. Que la persona ya está decidida y nada lo va a detener. Y ya mentalmente se preparó. Pudiera ser que Frank sí se suicidó, pero maybe esa cura del cáncer realmente no querían que saliera. Pudiera ser. Pudiera ser. Maybe eso le salió como que, mira, se suicidó por lo menos, no tuvimos que matarle nosotros. Mira, yo te puedo decir a ti que todo lo que hacía Frank está documentado. O en video o escrito. Porque eso era la vida de él. O escribía un libro. Y si escribía un libro, tú sabes que cuando tú escribes haces unas notas o lo tienes en la computadora. La pregunta que todo el mundo se tiene que hacer es ¿por qué la familia no ha sacado el libro? ¿Por qué la familia de Frank no ha sacado el libro de la cura del cáncer? Porque ellos tienen acceso a todo. Sí, y ahí van a empezar a decir los de las teorías de conspiración, no porque los tienen amenazados. Porque los otros días vi un comentario, no, los tienen amenazados. No porque ahora no les conviene. No porque las farmacéuticas les han dicho que no pueden sacar ese libro. O sea, ¿Y cómo tú sabes que ellos son parte de Scientology? ¿Te lo dijo el Confidencial o tú investigaste? No, cuando yo empecé a investigar, yo encontré que el hijo, la hija, la ex esposa, todos pertenecen a Scientology. Yo encontré fotos, encontré evidencia de que todos pertenecen a Scientology. Y es como que un poquito cruel que los hijos no quieran decir cómo realmente murió su papá. Eso es lo que dice todo el mundo, que por qué los hijos no han reaccionado de otra manera. Uh-huh. Y la realidad es que están todos en el mismo pensamiento. Y para ellos, esto pudo haber sido un proceso de vida de pasar a otro plano dimensional dentro de Scientology. ¿Te acuerdas que te dije que Frank llegó a lo más alto? Y ya no le quedaba nada. O sea, ya no había... Sí, para ellos él está en el heaven de lo que es Scientologist. Entonces tú llegas hasta lo último y tú llevas subiendo de niveles y te han dicho que tú cuando llegas a este nivel vas a lograr el paraíso o vas a lograr, por decir algo, levitar, volar, transmutar a otro lado. ¿Sabes? Eso no lo sabemos, pero si tú llegaste a lo más alto y no te queda nada y te dicen lo que te falta es pasar al próximo nivel, para el próximo nivel no es aquí y tú estás tan bien metido en esto, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo me quiero ir para pasar al otro nivel. O sea, hay muchas vertientes, pero de que se tiró y se suicidó. Fernando, gracias por estar aquí. La próxima vez vamos a hablar de Rolandito. Gracias por la invitación. En el caso de Rolandito también hubo recientemente
Supuestamente lo encontraron y no lo encontraron. Creo que si ustedes quieren ver esa conversación luego en los comentarios, o sea, déjenlo saber en los comentarios para traer nuevamente a Fernando y hacer una parte 2 con eso de Fran Suárez. Siento que hay mucho que todavía desempacar y quiero que después para la próxima vez podamos traer como que ciertas cosas que puedan mostrar. Pudiéramos enseñar las fotos están en mi página de Facebook, pero pudiéramos traerlas para que la gente entienda, ¿verdad? La altura, de dónde fue que ocurrió todo y cómo se ve que no hay cámara. Solamente lo vieron caer 2 personas. Y la policía los entrevistó, pero eso lo hablamos en el otro capítulo para que la gente... Eso lo dejamos para el próximo capítulo. ¿Dónde te puedes conseguir a ti en las redes sociales? Déjenos saber ahí a la cámara. Seguro. Vayan a mi página web, elartededetectarmentiras.com. También pueden ir a Facebook o Instagram, Detective Fernando Fernández. En YouTube, Fernando Fernández, investigador privado. Quería anunciar, no sé si lo puedo hacer aquí un momentito rapidito, si nos queda tiempo. ¿Te acuerdas que estábamos hablando al principio de los casos de infidelidad? Pues estoy sacando un ebook que va a estar disponible. Lo puedes buscar en mi página, El Arte de Detectar Mentiras. El ebook se llama Aprende los secretos para evitar desilusiones amorosas. Estrategias para descubrirlo antes de enamorarte. Todas esas personas que están conociendo a su próxima pareja y usted quiere estar seguro que no lo están estafando, quién es la persona y todo esto, ahí está ese ebook, lo vamos a estar vendiendo en mi página, elartedetectarmentiras.com. Vaya por allí para que lo pueda adquirir en la sección en el área de tienda, en el área de la tienda de la página web. Me encanta un montón, Fernando. Vamos a tenerte definitivamente otra vez. Y esto me restauró en mi... Esto de podcast. Hace tiempo no hacía podcast y hace tiempo no tengo una buena conversación así tan interesante. Gracias por venir, Fernando. Gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un placer, de verdad que sí. Agradezco tu tiempo demasiado. A todos ustedes no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que sigan viendo estas conversaciones así interesantes. Si usted está corriendo, si usted está en el gym, si usted está en el carro, apague la radio y escuche el mejor podcast del universo. Soy un Glitch Podcast. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.